Paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con el gusto de siempre su amigo hermano en Cristo José Luis Miranda, predicador católico, en este día, deseando que se encuentren bien. Estamos de fiesta en nuestra Santa Madre Iglesia, ya que en este día estamos celebrando el cuarto dogma mariano. Ese es el tema que vamos a compartir, el cuarto dogma mariano. Y bueno, pues usted se preguntará, ¿y qué es un dogma? Bueno, pues un dogma lo vamos a explicar en esos momentos, pero antes quiero que le pidamos al Señor que nos bendiga con su presencia y que su gracia se manifieste en nuestros corazones. Amén. Nos sellamos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día te pedimos que por tu misericordia infinita nos permitas recibir tu palabra, recibir ese mensaje que tú has preparado para nosotros, que por la intención de nuestra Madre Santísima, fiesta en que estamos celebrando hoy, el cuarto dogma mariano, te rogamos que por su mediación recibamos esa gracia y esas bendiciones en cada uno de nuestros corazones para que podamos, con la gracia de Dios, entenderlos, comprenderlos y con su misericordia vivirlos. Padre Santo, lo pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Seamos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en este día, como les mencionaba, quiero compartir con ustedes este tema que se llama el cuarto dogma mariano. Este tema es referente a lo que es la fiesta que celebramos hoy, que es la Asunción de nuestra Madre Santísima, la Asunción de la Virgen María al cielo, ¿verdad? Entonces, antes que nada, yo quisiera compartir con usted lo que significa lo que es un dogma, ¿verdad? Porque hay personas que no saben lo que significa un dogma. Y entonces pues vamos a comenzar a partir de esa área para que usted la pueda entender y también pueda saber de lo que estamos hablando. Entonces, primeramente vamos a dar la definición de qué es un dogma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 88, dice lo siguiente: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o verdades que tienen con estas un vínculo necesario, ¿verdad? Entonces, un dogma es algo que la misma Iglesia nos deja saber que es obligación creerlo y que no hay tema para discutir esto que es un dogma. Entonces, cuando ya la Iglesia ha sido guiada por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha confirmado que lo que se nos está compartiendo es algo que es una verdad que tanto en el cielo como en la tierra se debe de creer. Entonces, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos enseña que es obligatorio, que no es opción si crees o no crees que existe eso, sino que eso es algo verdaderamente que en el mismo cielo se vive. Entonces, es por eso que hoy celebramos la Asunción de la Virgen María, porque la Iglesia nos ha enseñado a lo largo de los años que la Virgen María fue asunta a los cielos. No fue, su cuerpo no fue corrupto por la tierra, aquí en la tierra, sino que fue elevado en cuerpo y alma. Y básicamente ella no murió, sino que se durmió en el Señor, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, también dice el número 89 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Es decir, que los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. ¿Qué es un dogma? Luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Entonces, un dogma también es una luz en el camino de nuestra fe. ¿Para qué? Para enseñarnos a vivirla, ¿verdad? Entonces,
También en esta tarde, esta noche, en este día, según el tiempo que nos escuches, ya sea a través de Radio Alabaré, a través de otros medios de comunicación, porque Dios lo permite que lo podamos compartir también a través de otras plataformas, como puede ser YouTube y también a través de Facebook. Entonces, este mensaje nos está diciendo lo que es un dogma, ¿verdad? Ahora, el dogma mariano de la fe, fíjate lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En este cuarto dogma mariano, lo podemos encontrar en el numeral 966 y mira lo que nos enseña. Dice: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado. Una vez más, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la redención de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, ¿verdad? Y continúa diciendo: en el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios, te trasladaste a la vida, porque eres Madre de la vida, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Entonces, la asunción de la Virgen María no es la muerte de ella, sino la dormición, ¿verdad? Y hay un santo, ¿verdad? Hay un niño que Dios le dio la bendición de que esto se diera a conocer, ¿verdad? Y esto sucedió de la siguiente manera. Te voy a leer el historial que tenemos sobre esta devoción, que fue confirmada por un niño. Dice: el niño que la Virgen envió al Papa Pío XI para confirmarle en su decisión de proclamar el dogma de la Asunción. Es decir, hay un niño que la Virgen María envió al Papa Pío XI para confirmarle en su decisión de proclamar el dogma de la Asunción de la Virgen María. Y continúa diciendo: la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de la Asunción cada 15 de agosto, que es lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Hoy 15 de agosto. Un dogma, es decir, aquí lo explica bien, dice: un dogma es una verdad por fe revelado. La Virgen María había enviado a un niño de 5 años en el año de 1948 para disipar las dudas del Papa Pío. Papa Pío XII, disculpa, es Papa Pío XII, no Papa Pío XI. Y dice: el niño Gilles Boars, está como en francés, creo yo, espero haberlo pronunciado bien. Mira, sí, de origen francés, desde temprana edad mostró de forma espontánea una devoción por la oración y ofrecimientos de penitencia, poco habitual para alguien que apenas había comprendido hablar. Para alguien que apenas había empezado o iniciado a hablar. Entonces, este niño fue enviado por nuestra Madre Santísima, ¿verdad? La Virgen María. Y es Dios el que ya lo había hecho realidad a través de Papa Pío XII, quien lo estaba haciendo
llevando al orden de dogma, ¿verdad? De una verdad de fe. Perdón, porque mi garganta se me empezó a enronquecer. Entonces, continúa diciendo el documental. Dice que el 13, aquí decía que este niño tenía una devoción tan grande y que hacía ofrecimientos de penitencia poco habitual para alguien que apenas había aprendido a hablar. Ese es un niño de 5 años, exactamente. Y dice, el 13 de diciembre de 1948, Giles comunicó a su padre que la Santísima Virgen María le había confiado un secreto. Es decir, que debía comunicar solo al Papa. Este niño, la Virgen María le da un secreto que solamente se lo debía comunicar al Papa. Y entonces continúa diciendo, algo incrédulo, el padre le pidió le explicara algo de ese asunto, pero el niño se negó rotundamente, intentando hacerle desistir. Es decir, el papá quiso hacer lo que le comentara el secreto. Algunos días después, el padre le sugirió al niño le explicara a la Virgen María que no tiene dinero para viajar a Roma. Así lo hizo Giles, y grande sería la sorpresa de su padre cuando el pequeño lo confrontó. La Santísima Virgen María me ha dicho que sí tienes dinero para el viaje. Y no te preocupes, por lo demás todo se solucionará. En mi creencia, en mi deducción, yo creo que el papá tenía dinero, pero no lo tenía para ese viaje. Mas, sin embargo, la Virgen María le dice que no se preocupe, que él utilice ese dinero que tiene para ese viaje y que lo demás se solucionará, ¿verdad? Continúa diciendo, finalmente serían recibidos por el Papa Pío XII el 1 de mayo de 1950. En la audiencia, el niño pidió al Papa quedarse a solas con él. Imagínate, en 1950 este niño tuvo acceso al Papa. Hoy en día las personas, desafortunadamente cualquier persona puede tener una audiencia con el Papa, lo que antes no sucedía. Y este niño tuvo ese privilegio. Y entonces, era muy difícil en aquel tiempo. Mas, sin embargo, dice, en la audiencia el niño pidió al Papa quedarse a solas con él. Entonces Giles se acercó al Santo Padre y le comunicó el mensaje. Este era el mensaje que dice: la Santísima Virgen María no está muerta. Ella ascendió al cielo con su cuerpo y alma. Entonces Dios manda decir a nosotros, al pueblo de Dios, a través de este niño de 5 años, el siguiente mensaje. Solamente tenía que ser revelado ese secreto al Papa. Y le dice una vez más, la Santísima Virgen María no está muerta. Ella ascendió al cielo con su cuerpo y alma. El Papa se mostró visiblemente emocionado tras escuchar al pequeño. Imagínate, mi hermano, que me escuchas. Un niño de 5 años diciéndole al Papa que la Virgen no murió. Oye, esto solamente es cosa de Dios. Ahora, otra cosa más. Para que el niño tuviera que llegar al Papa, ocurrieron varios milagros. El primero, que el Papa no lo pudo hacer, que le revelara el secreto. El segundo, que el Papa se descubrió que sí tenía dinero y que no era para eso, pero sí tenía dinero para ese viaje. El tercero fue que el Papa lo recibe y tuvo una audiencia con él a solas. Y cuarto, pues el niño no sabía lo que estaba diciendo, pero el Papa dice que el Papa se mostró visiblemente emocionado tras escuchar al pequeño. Y dice que en 1939, fíjate lo que dice la historia, porque eso sucedió hasta 1950. Pero 11 años antes, en 1939, luego de ser elegido Papa, una de las certezas de Pío
Ay, perdón, es que mis ojos ya no me permiten ver un poquito. De Pío XI. Ya no sé si estoy diciendo si es Pío XI o Pío XII, pero es que... Perdón, es Pío XII, disculpen, es que como que de pronto está medio borrosito un poquito aquí. En 1939, luego de ser elegido papa, una de las certezas de Pío XII era que debía proclamar el dogma de la Asunción. Todos los estudios e investigaciones, escuchen esto, en el año 39, luego de que el papa fue elegido, dice que era que debía proclamar el dogma de la Asunción, y que todos los estudios e investigaciones previas, o sea, lo que se hizo antes de que él entrara al pontificado, los que él encargó, la propia tradición de la Iglesia, confirmaban el anhelado dogma, pero teólogos alemanes mantenían discrepancias. Aquí hago un paréntesis. Ya sabemos usted y yo que en aquella época ya había infiltración de los masones en la Iglesia Católica. Por eso es que dice aquí que ya había discrepancias. ¿Y de dónde venían las discrepancias? De Alemania. El pequeño Gilles Bauers señalan sus fotógrafos. Fue preparado y enviado por la Virgen María a presentar el signo que el Papa Pío XII esperaba y que tiempo atrás había pedido a la Virgen. Fue así como el 1 de noviembre, como lo dijimos anteriormente, de 1950, el Papa, después de que había hecho este dogma, dice que el Papa declara el 1 de noviembre de 1950, proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María. De hecho, en el año 20 cumplimos 70 años de este dogma de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, es decir, la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, en la Constitución Apostólica, Manicentissimus Deus, Municentissimus Deus, perdón, es que está en latín, Municentissimus Deus, y dice que el 24 de febrero de 1960, el pequeño Gilles enferma sin que los médicos logren diagnosticar a causa de su deterioro, la causa de su deterioro, y tras recibir la unción de los enfermos, confesarse y comulgar, falleció. El niño tenía 5 años en 1950 y a los 10 años más después, él falleció. Es decir, terminó su vida aquí en la tierra a los 15 años aproximadamente. Más o menos. Actually, no, a los 17 más o menos terminó su vida. Porque él fue en el 13 de diciembre del 48 fue cuando comunicó a su papá este mensaje que la Virgen había dado. Entonces, imagínate, ¿no? Esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces. El Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra que esto también es un mensaje por parte del cielo, que es una revelación privada. Para este niño es una revelación privada. Y ya sabemos que lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 67, que nos dice que a lo largo, primeramente vamos a leer el 66, donde nos comunica, dice lo siguiente: no habrá otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana, es decir, el magisterio, comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, que todo lo que hoy en día estamos conociendo ha sido revelado paulatinamente a través del magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y luego dice numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas
algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, ¿verdad?, como en la encíclica Sensus Fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de los santos a la Iglesia. La fe cristiana puede no aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Es decir, todo aquello que contradiga el magisterio de la fe y que contradiga la revelación que ya Dios nos ha hecho públicamente con la venida gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, algo que contradiga lo que nos enseña nuestra fe, eso no es creíble. Y entonces, pues como lo vemos, los hermanos separados dicen que la Virgen María no es virgen, que no es madre de Dios, que no fue, que tuvo más hijos, etc. Ellos podrán decir lo que quieran, pero Dios nos ha revelado la verdad definitiva sobre nuestra Madre Santísima. Y en este caso, pues estamos hablando del cuarto dogma mariano, ¿verdad? Algunas personas ya le llaman a la siguiente expresión que María es corredentora. Ese le llaman que el quinto dogma mariano. No, aún no ha sido proclamado como dogma todavía. Están en esas negociaciones o pláticas, me imagino, ¿verdad? Pero mientras tanto solamente tenemos 4 dogmas marianos. El primero es la maternidad de la Virgen María. El segundo es la virginidad de la Virgen María. El tercero es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, por supuesto. Y el cuarto es la Asunción de la Virgen María. Y de hecho lo hemos recitado muchas veces en los misterios gloriosos, ¿verdad? Especialmente cuando recitamos el quinto misterio glorioso, donde decimos que la Virgen María, el cuarto misterio glorioso dice que la Virgen le fue asunta a los cielos, ¿verdad? Y no es lo mismo asunta que ascendida, que ascensión. No es lo mismo ascensión que asunción. Ascensión es que se eleva, eso lo hizo Jesús, la ascensión del Señor, Él se elevó hasta los cielos. Y la asunción significa que fue llevada, que alguien la llevó. ¿Y quién la llevó? Los ángeles, ¿verdad? Entonces, para que quede un poquito más claro de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ya una vez que entendimos qué es el dogma mariano de la Inmaculada Concepción y que hemos meditado en este día, bueno, pues recordemos que nosotros como católicos cristianos en este día celebramos esta fiesta y que por eso es necesario que creamos los dogmas que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha enseñado, porque a través de ellos podemos, si es necesario, dar razón de nuestra esperanza, de lo que estamos celebrando en este día, ¿no? Y es bien importante que, si tú te recuerdas, donde nosotros leemos que cuando Jesús había ido a Betania, le dijeron que Lázaro estaba muerto. Y ese regresa y va de camino. Y cuando llega a casa le dice su hermana María: no te molestes. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto.
Y me recuerdo que antes, en versículos anteriores decía el Señor Jesús decía, Lázaro está dormido. Y los apóstoles decían, no, pues si está dormido, pues se va a despertar. No. Se refería a dormirse, ¿verdad? Que estaba muerto. Pero era la manera en cómo Dios nos estaba hablando, de manera como nuestra Madre Santísima iba a pasar a la presencia celestial. No es que estuviera muerto Lázaro, sino que de esa manera nos estaba expresando cómo sería, ¿verdad? Cómo sería la partida de nuestra Madre Santísima, sino que estaba dormida. Y es lo mismo que este niño viene a enseñar, de que la Virgen María pues fue asunta a los cielos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos creer que la Virgen Santísima está en cuerpo y alma en el cielo con nuestro Señor. Y es importante que nosotros veamos que como católicos debemos de responder, de defender y, si es necesario, de dar razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Porque a veces pues nomás decimos una cosa, pero no lo entendemos, ¿verdad? Y entonces pues aquí yo te voy a compartir, ¿verdad? Lo que el Papa nos decía, ¿verdad? Dice, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, es decir, de oraciones, el dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII en el 1 de noviembre de 1950, como ya lo estábamos diciendo, y en la concepción que les decía, que se llama Municentísimos Deus. Después dice después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar a la luz del Espíritu de la verdad para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma definitivamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, ¿verdad? Eso fue lo que dice la encíclica, ¿verdad? Es lo que dice la encíclica Municentísimos Deus, ¿verdad? Es lo que el Papa escribió el 1 de enero de 1950. Entonces, es por eso que la importancia de la Asunción para nosotros, hombres y mujeres, de este tercer milenio de esta era cristiana, radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra, la presencia de María, mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma ya glorificado en el cielo. Es eso, una anticipación de nuestra propia resurrección, ¿verdad? Más aún, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un dogma de nuestra fe católica, como ya lo estamos expresando, compartiendo, ¿verdad?, que lo hizo el Papa Pío XII. Es decir, que aquí el Papa está hablando ex cátedra,
Aquí les puedo hacer un paréntesis que cuando el Papa habla ex cátedra, significa que eso es un dogma y que el Espíritu Santo lo sostiene, lo afirma y lo confirma. Y que no es lo mismo a que el Papa diga un punto de vista sobre X o Y tema a que sea un dogma. Pues un dogma es una verdad revelada por Dios y es algo que la iglesia está obligada a creer. O sea, el pueblo de Dios estamos obligados a creerlo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama esto se llama ex cátedra, ¿verdad? Es decir, que es un dogma y que puesto en los términos más sencillos, ¿verdad? Como ya lo decíamos, es un dogma, es una verdad de fe revelada por Dios en la Sagrada Escritura o contenida en la tradición y que además es propuesta por la Iglesia como realmente revelado por Dios. Y entonces, pues, como lo vemos, lo leíamos en el numeral, en el Catecismo 966, ¿verdad? Pero también en el Lumen Gentium número 59 dice que a la vez esta bula proclamada de la proclamación del dogma dice: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, libre de cada mancha de pecado original terminado en curso de su vida en la tierra, fue llevada a su gloria al cielo y llevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y el Papa, aquí mencionamos al Papa San Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre la Asunción explica esto mismo en los siguientes términos. Aquí viene interferido otro Papa. Dice el Papa San Juan Pablo II, el 2 de julio del 97, dijo lo siguiente: el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María, nuestra Madre, fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio, ¿verdad? Eso es lo que dijo su santidad San Juan Pablo II, que en gloria está. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico anticipando la plenitud de la felicidad prometida por los enemigos mediante la resurrección de los cuerpos. Esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II en su audiencia general del 9 de julio de 1997. Entonces, también dice: los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la muerte, aunque nos enfoquemos de diversas formas según la cultura y las creencias que tengas, aunque lo evadamos en nuestro pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos los medios nuestro alcance en nuestros días en la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Es decir, mis hermanos, que así como nuestra Madre Santísima fue elevada a la presencia de Dios, también nosotros, cuando nos dé la bendición de dejar esta tierra, tendremos lo que es la resurrección. Y que pues nuestra Madre Santísima, pues si hemos tratado de agradar a Dios, también por medio de ella podremos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en mi canal, que es a través del Santo Rosario como podemos acercarnos a nuestra Madre Santísima para que ella nos lleve a Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, también dice: mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más sobre este misterio de la Asunción de María, el cual nos atañe tan directamente, porque se ha logrado colar la creencia
en el mito pagano de la reencarnación entre nosotros, solo Dios sabe por qué. Entonces dice, si pensamos bien, estas obras extrañas a nuestra fe cristiana se han ido metiendo en la medida que hemos dejado de pensar, de predicar y de recordar los misterios que, como el de la Asunción, tienen que ver con la otra vida, con la escatología, con las realidades últimas del ser humano. Así que el misterio de la Asunción de la Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra. Así que, mis hermanos, pues Dios nos está dando material para que podamos comprender qué es este dogma, ¿verdad? Este dogma mariano en el que el Papa Pío XII lo declara dogma el 1 de noviembre de 1950, ¿verdad? Que ese fue el último dogma mariano, como ya los mencionamos, ya los enumeramos. El otro que yo recuerdo, ¿verdad? Porque lo he leído más también, es el de la Inmaculada Concepción, que fue promulgado en 1854, ¿verdad? Ese es el dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, y que fue confirmado 4 años después a través de Santa Bernardita, ¿verdad? Cuando se le aparece la Virgen en Lourdes, en la gruta de Masabiel, donde la Virgen María se aparece como la Inmaculada Concepción. Bueno, pero aquí en este caso estamos celebrando este día la fiesta del cuarto dogma mariano, que es la Asunción de la Virgen María, es decir, que fue llevada a los cielos, ¿verdad? Entonces, es la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, hermanos de la Virgen, hermanos de Jesús e hijos adoptivos de la Virgen María, pues tengamos bien claro que para nosotros hoy este día es un día de fiesta, es un día en que todos quisiéramos tenerlo, donde celebrar este día de poder ir al cielo, y que en su momento, con la ayuda de Dios y intercesión de nuestra Madre Santísima, un día lo vamos a lograr. Así que, mis hermanos, pues hasta aquí dejamos este mensaje, esperando que sea de información y de formación para tu vida católica cristiana, ¿verdad? Este es el cuarto dogma mariano. Así que, para finalizar, pues vamos a terminar con esa oración de San Miguel Arcángel, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las chances del demonio. Reprímale a Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno y con el pues Satanás y a los demás espíritus malignos que van por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como nuestra Madre Santísima. Así que, mis queridos hermanos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Los invito para que continúe escuchando enseñanza a través de estos medios de comunicación, para que siga evangelizándose y para que también siga formándose. Mis hermanos, que Dios y María Santísima les bendiga. Bendiciones.